11º grado, Escuela de Pastoral. Lección 9. Las maravillas de Dios. ¿Alguna vez te has detenido a pensar de verdad en el origen de todo? No hablo de la ciencia, sino de algo mucho más grande y personal. La Iglesia nos enseña una verdad tan monumental que cambia la vida. Dios no solo hizo el mundo, sino que lo hizo por un amor tan puro que nos dejó su propia huella en cada estrella y en cada flor. Espera. Lo más asombroso no es solo que creó todo de la nada, sino por qué lo hizo. Si te sientes pequeño o te preguntas si tu vida tiene un propósito, prepárate, porque esta verdad sobre el Creador te va a explotar la cabeza y llenar el corazón. Oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Creador omnipotente y Padre amantísimo. Me postro ante ti, la fuente de toda existencia y el origen de la verdad. Agradezco profundamente la oportunidad de haber meditado en la lección sobre las maravillas de Dios y la sublime verdad de que la creación es obra de tu amor trinitario. Te doy gracias, Señor, por revelarme que el mundo no es fruto del azar, sino la manifestación de tu infinita bondad, sabiduría y poder. Que mi corazón recuerde siempre la afirmación del Génesis, que todo lo que has hecho es muy bueno, y que yo mismo, creado a tu imagen, poseo un valor incalculable a tus ojos. Ilumina, Señor, mi inteligencia con la luz de tu Verbo, que es Jesucristo, por quien y para quien todas las cosas fueron creadas. Ayúdame a reflexionar sobre esta lección, que la verdad de la creatio ex nihilo, la creación de la nada, me inspire una humildad radical, reconociendo mi total dependencia de ti. Que al contemplar los vestigios de la Trinidad en el universo, mi fe se afiance y mi adoración crezca. Concédeme la gracia de la sabiduría para aplicar esta verdad en mi vida diaria. Que, sabiendo que tú eres el sustentador continuo, conservatio est continua creatio, yo no tema el futuro, sino que confíe en tu providencia constante. Que esta verdad me impulse a ser un mejor custodio de este mundo, que es tu don. Que la certeza de que tu obra es amor desinteresado me inspire a amar de igual modo a mis hermanos. Que mi estudio no sea un mero ejercicio intelectual, sino un camino de encuentro contigo. Espíritu Santo, don increado que te ciernes sobre las aguas de mi alma, haz que yo sea una criatura que te glorifique. Concede que el conocimiento adquirido me lleve a una vida de mayor piedad, de acción de gracias constante y de testimonio valiente. Gracias, Señor, por este camino de crecimiento y por la infinita sabiduría que pones a mi alcance. Amén. Yahvé, Señor nuestro, que glorioso tu nombre por toda la tierra. Salmos 8, 2. 25. Creo en Dios creador del cielo y de la tierra. La verdad acerca de la creación es objeto y contenido de la fe cristiana. Únicamente está presente de modo explícito en la revelación. Efectivamente, no se le encuentra sino muy vagamente en las cosmogonías. Nota: cosmos, mundo, universo, y gan, origen. Cosmogonía es el tratado sobre el origen del universo, mitológicas fuera de la Biblia, y está ausente de las especulaciones de antiguos filósofos, incluso de los máximos, como Platón y Aristóteles, que no obstante han elaborado un concepto bastante elevado de Dios como ser totalmente perfecto, como absoluto. La inteligencia humana puede por sí sola llegar a formular la verdad de que el mundo y los seres contingentes, no necesarios, dependen del absoluto. Pero la formulación de esta dependencia como creación, por lo tanto, basándose en la verdad acerca de la creación, pertenece originalmente a la revelación divina y en este sentido es una verdad de fe. Se proclama esta formulación al comienzo de las profesiones de fe, comenzando por las más antiguas, como el símbolo apostólico, creo en Dios, creador del cielo y la tierra, y el símbolo niceno-constantinopolitano, creo en Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, hasta la pronunciada por el Papa Pablo VI y que lleva el título de Credo del Pueblo de Dios. Creemos en un solo Dios.
creador de las cosas visibles, como es este mundo en el que transcurre nuestra vida pasajera, de las cosas invisibles como los espíritus puros que reciben también el nombre de ángeles y creador en cada hombre de su alma espiritual e inmortal. Insegnamenti di Paolo B., volumen B, 1968, página 302. En el credo cristiano, la verdad acerca de la creación del mundo y del hombre por obra de Dios ocupa un puesto fundamental por la riqueza especial de su contenido. Efectivamente, no se refiere solo al origen del mundo como resultado del acto creador de Dios, sino que revela también a Dios como creador. Dios, que habló por medio de los profetas y últimamente por medio del Hijo, comparar carta a los Hebreos capítulo 1 versículo 1, ha hecho conocer a todos los que acogen su revelación no solo que precisamente Él ha creado el mundo, sino sobre todo que significa ser creador. La Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, está impregnada, en efecto, por la verdad acerca de la creación y acerca del Dios creador. El primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, comienza con la afirmación de esta verdad. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 1. Sobre esta verdad retornan numerosos pasajes bíblicos, mostrando cuán profundamente ha penetrado la fe de Israel. Recordemos al menos algunos de ellos. Se dice en los Salmos, del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Salmos capítulo 23, versículos 1 al 2. Tuyo es el cielo, tuya es la tierra, tú cimentaste el orbe y cuanto contiene. Salmos capítulo 88, versículo 12. Suyo es el mar, porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Salmos capítulo 94, versículo 5. Su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Salmos capítulo 32, versículos 5, 6 y 9. Bendito seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Salmos capítulo 113, versículo 15. La misma verdad profesa el autor del libro de la sabiduría, Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas. Sabiduría capítulo 9, versículo 1. Y el profeta Isaías dice en primera persona la palabra de Dios Creador, yo soy el Señor, el que lo ha hecho todo. Isaías capítulo 44, versículo 24. No menos claros son los testimonios que hay en el Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, en el prólogo del Evangelio de Juan se dice, al principio era el Verbo. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Juan capítulo 1, versículos 1 y 3. La carta a los Hebreos, por su parte, afirma, por la fe conocemos que los mundos han sido dispuestos por la palabra de Dios, de suerte que de lo invisible ha tenido origen lo visible. Hebreos capítulo 11, versículo 3. En la verdad de la creación se expresa el pensamiento de que todo lo que existe fuera de Dios ha sido llamado a la existencia por Él. En la Sagrada Escritura hallamos textos que hablan de ello claramente. Es el caso de la madre de los 7 hijos, de quienes habla el segundo libro de los Macabeos, la cual ante la amenaza de muerte, anima al más joven de ellos a profesar la fe de Israel, diciéndole, mira el cielo y la tierra, de la nada lo hizo todo Dios y todo el linaje humano ha venido de igual modo. Segundo libro de los Macabeos capítulo 7, versículo 28. En la carta a los Romanos leemos, Abraham creyó en Dios, que da vida a los muertos y llama a lo que es lo mismo que a lo que no es. Romanos capítulo 4, versículo 17. Crear, quiere decir, pues, hacer de la nada, llamar a la existencia, es decir, formar un ser de la nada. El lenguaje bíblico deja entrever este significado ya en la primera palabra del libro del Génesis. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. El término, creó, traduce el hebreo, bara, nota, trans,
que expresa una acción de extraordinaria potencia, cuyo único sujeto es Dios. Con la reflexión posiexílica, nota, posterior al exilio en Babilonia, se comprende cada vez mejor el alcance de la intervención divina inicial, que en el segundo libro de los Macabeos se presenta finalmente como un producir de la nada. Segundo libro de los Macabeos capítulo 7, versículo 28. Los padres de la Iglesia y los teólogos esclarecerán ulteriormente el significado de la acción divina, hablando de creación de la nada, creatio ex nihilo, más precisamente, ex nihilo sui et subiecti, nota, nada de la nada ni de la cosa creada. En el acto de la creación, Dios es principio exclusivo y directo del nuevo ser, con exclusión de cualquier materia preexistente. Como creador, Dios está en cierto modo, fuera, de la creación y la creación está, fuera, de Dios. Al mismo tiempo, la creación es completa y plenamente deudora de Dios en su propia existencia, de ser lo que es, porque tiene su origen completa y plenamente en el poder de Dios. También puede decirse que mediante este poder creador, la omnipotencia, Dios está en la creación y la creación está en Él. Sin embargo, esta inmanencia de Dios no menoscaba para nada la trascendencia que le es propia con relación a todo lo que Él da la existencia. Nota, explicación. Cuando el carpintero fabrica un mueble, su presencia activa causa que el mueble exista. Decimos que hay algo del carpintero en el mueble, pero el carpintero no es el mueble. Del mismo modo podemos considerar como presencia de Dios en la creación el hecho de que Él es autor de todas las cosas, de este modo está en ellas. Sin embargo, de hecho, substancialmente como ser, ontológicamente, no está en las cosas porque las trasciende. Cuando el apóstol Pablo llegó al Areópago de Atenas, habló así a los oyentes que se habían reunido allí: al pasar y contemplar los objetos de vuestro culto, he hallado un altar en el cual está escrito, al Dios desconocido. Pues ese que sin conocerle veneráis es el que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículos 23 al 24. Es significativo que los atenienses, los cuales reconocían muchos dioses, politeísmo pagano, escucharan estas palabras sobre el único Dios creador sin plantear objeciones. Este detalle parece confirmar que la verdad acerca de la creación constituye un punto de encuentro entre los hombres que profesan religiones diversas. Quizá la verdad de la creación está arraigada de modo originario y elemental en diversas religiones, aun cuando en ellas no se encuentren conceptos suficientemente claros, como los que se contienen en las Sagradas Escrituras. 26. La creación es la llamada del mundo y del hombre de la nada a la existencia. La verdad de que Dios ha creado, es decir, que ha sacado de la nada todo lo que existe fuera de él, tanto el mundo como el hombre, halla su expresión ya en la primera página de la Sagrada Escritura, aun cuando su plena explicitación solo se tiene en el sucesivo desarrollo de la revelación. Al comienzo del libro del Génesis se encuentran dos relatos de la creación. A juicio de los estudiosos de la Biblia, el segundo relato es el más antiguo, tiene carácter más figurativo y concreto, se dirige a Dios llamándolo con el nombre de Yahvé, y por este motivo se señala fuente ya vista. El primer relato, posterior en cuanto al tiempo de composición, aparece más sistemático y más teológico. Para designar a Dios recurre al término Elohim. En él la obra de la creación se distribuye a lo largo de una serie de 6 días. Puesto que el séptimo día se presenta como el día en que Dios descansa, los estudiosos han sacado la conclusión de que este texto tuvo origen en ambiente sacerdotal y cultual. Proponiendo al hombre trabajador el ejemplo de Dios creador, el autor de Génesis capítulo 1 ha querido afirmar de nuevo la enseñanza contenida en el Decálogo, inculcando la obligación de santificar el séptimo día. El relato de la obra de la creación merece ser leído y meditado frecuentemente en la liturgia y fuera de ella. Por lo que se refiere a cada uno de los días, se confronta entre uno y otro una estrecha continuidad y una clara analogía.
El relato comienza con las palabras: al principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, todo el mundo visible, pero luego, en la descripción de cada uno de los días vuelve siempre la expresión, dijo Dios, hágase, o una expresión análoga. Por la fuerza de esta palabra del Creador, fiat, hágase, va surgiendo gradualmente el mundo visible. La tierra al principio es confusa y vacía, caos. Luego, bajo la acción de la palabra creadora de Dios, se hace idónea para la vida y se llena de seres vivientes, las plantas, los animales, en medio de los cuales, al final, Dios crea al hombre a su imagen. Génesis capítulo 1, versículo 27. Este texto tiene un alcance sobre todo religioso y teológico. No se pueden buscar en él elementos significativos desde el punto de vista de las ciencias naturales. Las investigaciones sobre el origen y desarrollo de cada una de las especies in natura no encuentran en esta descripción norma alguna vinculante, ni aportaciones positivas de interés sustancial. Más aún, no contrasta con la verdad acerca de la creación del mundo visible, tal como se presenta en el libro del Génesis. En línea de principio, la teoría de la evolución natural, siempre que se la entienda de modo que no excluya la causalidad divina, nota, que su causa es Dios. En su conjunto, la imagen del mundo queda delineada bajo la pluma del autor inspirado con las características de las cosmogonías del tiempo, en el cual inserta con absoluta originalidad la verdad acerca de la creación de todo por obra del único Dios. Esta es la verdad revelada. Pero el texto bíblico, si por una parte afirma la total dependencia del mundo visible de Dios, que en cuanto creador tiene pleno poder sobre toda criatura, el llamado dominium altum, por otra parte pone de relieve el valor de todas las criaturas a los ojos de Dios. Efectivamente, al final de cada día se repite la frase, y vio Dios que era bueno, y en el día sexto, después de la creación del hombre, centro del cosmos, leemos, y vio Dios que era muy bueno cuanto había hecho. Génesis capítulo 1, versículo 31. La descripción bíblica de la creación tiene carácter ontológico, nota, antus, el ser, el ente, es decir, habla del ente, y al mismo tiempo, axiológico, nota, axia, valor, dignidad, es decir, da testimonio del valor. Al crear al mundo como manifestación de su bondad infinita, Dios lo creó bueno. Esta es la enseñanza esencial que sacamos de la cosmología bíblica, y en particular de la descripción introductoria del libro del Génesis. Esta descripción, juntamente con todo lo que la Sagrada Escritura dice en diversos lugares acerca de la obra de la creación y de Dios creador, nos permite poner de relieve algunos elementos. Dios creó el mundo por sí solo. El poder creador no es transmisible, incomunicabilis. Nota, incomunicable. Dios creó el mundo por propia voluntad, sin coacción alguna exterior ni obligación interior. Podía crear y no crear, podía crear este mundo u otro. El mundo fue creado por Dios en el tiempo, por lo tanto, no es eterno, tiene un principio en el tiempo. El mundo, creado por Dios, está constantemente mantenido por el Creador en la existencia. Este mantener es, en cierto sentido, un continuo crear, conservatio est continua creatio. Nota, la conservación es continua creación. Desde hace casi 2000 años la Iglesia profesa y proclama invariablemente la verdad de que la creación del mundo visible e invisible es obra de Dios, en continuidad con la fe profesada y proclamada por Israel, el pueblo de Dios de la antigua alianza. La Iglesia explica y profundiza esta verdad, utilizando la filosofía del ser y la defiende de las deformaciones que surgen de vez en cuando en la historia del pensamiento humano. El magisterio de la Iglesia ha confirmado con especial solemnidad y vigor la verdad de que la creación del mundo es obra de Dios, en el Concilio Vaticano, y en respuesta a las tendencias del pensamiento panteísta y materialista de su tiempo. Esas mismas orientaciones están presentes también en nuestro siglo en algunos desarrollos de las ciencias exactas y de las ideologías ateas. En la Constitución Dei Filius,
de Fide Católica del Concilio Vaticano y leemos: Este único Dios verdadero, en su bondad y omnipotente virtud, no para aumentar su gloria, ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección mediante los bienes que distribuye a las criaturas, con decisión plenamente libre. Simultáneamente desde el principio del tiempo sacó de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la material, y luego la criatura humana, como partícipe de una y otra, al estar constituida de espíritu y de cuerpo. Concilio de Letrán 4, Denzinger-John Metzer 3002. Según los cánones adjuntos a este texto doctrinal, el Concilio Vaticano y afirma las siguientes verdades. El único, verdadero Dios es creador y Señor de las cosas visibles e invisibles. DS 3021. Va contra la fe la afirmación de que solo existe la materia, materialismo. DS 3022. Va contra la fe la afirmación de que Dios se identifica esencialmente con el mundo, panteísmo. DS 3023. Va contra la fe sostener que las criaturas, incluso las espirituales, son una emanación de la sustancia divina, o afirmar que el ser divino con su manifestarse o evolucionarse se convierte en cada una de las cosas. DS 3024. Va contra la fe la concepción, según la cual, Dios es el ser universal, o sea, indefinido que, al determinarse, constituye el universo distinto en géneros, especies e individuos, idem. Va igualmente contra la fe negar que el mundo y las cosas todas contenidas en él, tanto espirituales como materiales, según toda su sustancia han sido creadas por Dios de la nada. DS 3025. Habrá que tratar aparte el tema de la finalidad a la que mira la obra de la creación. Efectivamente, se trata de un aspecto que ocupa mucho espacio en la revelación, en el magisterio de la Iglesia y en la teología. Por ahora basta concluir nuestra reflexión remitiéndonos a un texto muy hermoso del libro de la sabiduría, en el que se alaba a Dios que por amor crea el universo y lo conserva en su ser. Amas todo cuanto existe y nada aborreces de lo que has hecho, pues si tú hubieras odiado alguna cosa, no la hubieras formado. ¿Y cómo podría subsistir nada si tú no quisieras, o cómo podría conservarse sin ti? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Sabiduría capítulo 11, versículos 24 al 26. 27. La creación es obra de la Trinidad. La reflexión sobre la verdad de la creación, con la que Dios llama al mundo de la nada a la existencia, impulsa la mirada de nuestra fe a la contemplación de Dios Creador, el cual revela en la creación su omnipotencia, su sabiduría y su amor. La omnipotencia del Creador se muestra tanto en el llamar a las criaturas de la nada a la existencia, como en el mantenerlas en la existencia. ¿Cómo podría subsistir nada si tú no quisieras, o cómo podría conservarse sin ti? Pregunta el autor del libro de la sabiduría, Sabiduría capítulo 11, versículo 25. La omnipotencia revela también el amor de Dios que, al crear, da la existencia a seres diversos de Él y a la vez diferentes entre sí. La realidad del don impregna todo el ser y el existir de la creación. Crear significa donar, donar sobre todo la existencia. Y el que dona, ama. Lo afirma el autor del libro de la sabiduría cuando exclama: amas todo cuanto existe y nada aborreces de lo que has hecho, pues si tú hubieras odiado alguna cosa, no la hubieras formado. Sabiduría capítulo 11, versículo 24, y añade: a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amador de la vida. Sabiduría capítulo 11, versículo 26. El amor es desinteresado, mira solamente a que el bien venga a la existencia, perdure y se desarrolle según la dinámica que le es propia. Dios creador es aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11. Y toda la obra de la creación pertenece al plan de la salvación, al misterioso proyecto oculto desde los siglos en Dios, creador de todas las cosas. Efesios capítulo 3, versículo 9.
Mediante el acto de la creación del mundo, y en particular del hombre, el plan de la salvación comienza a realizarse. La creación es obra de la sabiduría que ama, como recuerda la Sagrada Escritura varias veces. Comparar, por ejemplo, Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 36. Está claro, pues, que la verdad de fe sobre la creación se contrapone de manera radical a las teorías de la filosofía materialista, las cuales consideran el cosmos como resultado de una evolución de la materia que puede reducirse a pura casualidad y necesidad. Dice San Agustín, es necesario que nosotros, viendo al Creador a través de las obras que ha realizado, nos elevemos a la contemplación de la Trinidad, de la cual lleva la huella la creación en cierta y justa proporción. De Trinitate, vi. 10,12. Es verdad de fe que el mundo tiene su comienzo en el Creador, que es Dios uno y trino. Aunque la obra de la creación se atribuya sobre todo al Padre, efectivamente, así profesamos en los símbolos de la fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es también verdad de fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único e indivisible principio de la creación. La Sagrada Escritura confirma de diversos modos esta verdad. Ante todo, por lo que se refiere al Hijo, el Verbo, la palabra consustancial al Padre. Ya en el Antiguo Testamento están presentes algunas alusiones significativas, como por ejemplo este elocuente versículo del Salmo, la palabra del Señor hizo el cielo, Salmos capítulo 32, versículo 6. Se trata de una afirmación que encuentra su plena explicitación en el Nuevo Testamento, así por ejemplo en el prólogo de Juan. Al principio era el Verbo y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho, y por Él fue hecho el mundo. Juan capítulo 1, versículos 1, 2 y 10. Las cartas de Pablo proclaman que todas las cosas han sido hechas en Jesucristo. Efectivamente, en ellas se habla de un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros también. Primera carta a los Corintios. Capítulo 8, versículo 6. En la carta a los Colosenses leemos, Él, Cristo, es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. El apóstol subraya la presencia operante de Cristo, bien sea como causa de la creación, por Él, o bien como su fin, para Él. Es un tema sobre el que habrá que volver. Mientras tanto, notemos que también la carta a los Hebreos afirma que Dios por medio del Hijo, también hizo el mundo, Hebreos capítulo 1, versículo 2, y que el Hijo sustenta las cosas con su poderosa palabra, Hebreos capítulo 1, versículo 3. De este modo el Nuevo Testamento, y en particular los escritos de San Pablo y de San Juan, profundizan y enriquecen el recurso a la sabiduría y a la palabra creadora que ya estaba presente en el Antiguo Testamento. La palabra del Señor hizo el cielo. Salmos capítulo 32, versículo 6. Hacen la precisión de que el Verbo creador no solo estaba en Dios, sino que era Dios, y también que precisamente en cuanto Hijo consustancial al Padre, el Verbo creó el mundo en unión con el Padre, y el mundo fue hecho por Él. Juan capítulo 1, versículo 10. No solo esto, el mundo también fue creado con referencia a la persona, hipóstasis, del Verbo, imagen de Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. El Verbo, que es el eterno Hijo, esplendor de la gloria del Padre e imagen de su sustancia. Comparar Hebreos capítulo 1, versículo 3. O es también el primogénito de toda criatura, Colosenses capítulo 1, versículo 15, en el sentido de que todas las cosas han sido creadas en el Verbo Hijo, para llegar a ser, en el tiempo, el mundo de las criaturas, llamado de la nada a la existencia, fuera de Dios.
En este sentido, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. Se puede afirmar, pues, que la revelación presenta una estructura del universo lógica, de logos, nota, verbo, y una estructura icónica, de icón, nota, imagen, imagen del Padre. Efectivamente, desde los tiempos de los padres de la Iglesia se ha consolidado la enseñanza, según la cual, la creación lleva en sí los vestigios de la Trinidad, vestigia Trinitatis. Es obra del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. En la creación se revela la sabiduría de Dios. En ella la aludida doble estructura lógico-icónica de las criaturas está íntimamente unida a la estructura del don. Cada una de las criaturas no son sólo palabras del Verbo, con las que el Creador se manifiesta a nuestra inteligencia, sino que son también dones del don. Llevan en sí la impronta del Espíritu Santo, Espíritu Creador. ¿Acaso no se dice ya en los primeros versículos del Génesis? Al principio creó Dios los cielos y la tierra, igual a el universo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2. La alusión, sugestiva aunque vaga, a la acción del Espíritu en ese primer principio del universo, resulta muy significativa para nosotros que la leemos a la luz de la plena revelación neotestamentaria. La creación es obra de Dios uno y trino. El mundo, creado, en el Verbo Hijo, es restituido, juntamente con el Hijo al Padre, por medio de ese don increado, consustancial a ambos, que es el Espíritu Santo. De este modo el mundo es creado, con ese amor que es el Espíritu del Padre y del Hijo. Este universo abrazado por el eterno amor, comienza a existir en el instante elegido por la Trinidad como comienzo del tiempo. De este modo la creación del mundo es obra del amor. El universo, don creado, brota del don increado, del amor recíproco del Padre y del Hijo, de la Santísima Trinidad. Catequesis del Papa Juan Pablo II, 15 de enero, 1986. Catequesis del Papa Juan Pablo II, 29 de enero, 1986. Catequesis del Papa Juan Pablo II, 5 de marzo, 1986. 11º grado, Escuela de Pastoral, Lección 9, fin.